ya hemos corrido 4000 millas y llegó la hora de hacer el primer cambio de aceite después de la reparación al White Bunny, así que vamos a hacérselo pendientes que este video va a estar interesante. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo aquí a su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es su canal FL de Life, aquí donde se habla todo lo relacionado con el transporte, todo lo relacionado con la customización de estas bellezas, de estos camiones. Todos los que no han seguido todo lo que está pasando con el White Bunny, mi camión pues se le fue el motor, lo acabamos de reparar, ya corrimos un promedio de 4000 millas, ya le vamos a hacer el primer cambio de aceite. Y bueno, ustedes se han de preguntar, ¿por qué a las 4000 millas? Bueno, amigos, cuando se repara un motor, queda un poquito de limaña, ya que el bloque se corta, todos los fierros son nuevos, las camisas, los anillos y todo eso tardan en adaptarse y empiezan a soltar un poquito de limaña. Por eso recomiendan cambiarle el aceite 4000, 5000, 6000 millas, depende de lo que diga el mecánico. Aproximadamente lo recomiendan de cambiar entre 5 o 6000 millas, pero yo no sé si tenga tiempo para hacerlo en ese entonces. Entonces pues ahorita estoy en casa, estoy descansando, se lo vamos a hacer de una vez. Muchos de ustedes tienen preguntas que cuál es el aceite favorito mío. Pues bueno, a mí me gusta usar el Shell Rotella T4 1540. Este es el que siempre he usado toda la vida. Desde una vez que lo probé me gustó. Les cuento que cuando yo compré el White Bunny pues no estaba en las mejores condiciones y me echaba mucho blow by. Empecé a usar Rotella y me bajó el blow by, me subió la presión de aceite y desde entonces he seguido usando Rotella. No estoy diciendo que los demás sean malos, no lo sé. Este es mi preferido y con este le vamos a cambiar el aceite. Bueno, amigos, aquí tenemos la charola donde vamos a sacar el aceite. Quería explicarles, primero que nada le limpié aquí donde va a escurrir el aceite para ver si sale algo de limaña o algo, para estarlo inspeccionando. Y también pues le voy a tirar este pequeño imán ahí para si algo está escurriendo, a ver si queda ahí en el imán. Yo tengo fe que todo va a salir bien. Esto nomás es por precaución. El camión pues ya lo probamos, como ustedes vieron, en un viaje y pues se portó excelente, pero simplemente pues hay que hacer las cosas bien, por eso lo vamos a hacer así. Así que pues nada, vamos a comenzar. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí abajo. Vamos a aflojar el tapón. Ahí está. Déjame asegurar que esto quede bien en su lugar, que no caiga directo el chorro en el hueco. Vamos a darle. Allí está. Vamos a poner el imán directo al chorro donde baja, por si hay algo. Y aquí pues sí salió bastante limaña, como les digo, es normal, es de lo mismo que queda cuando cortan el bloque, pues queda un poquito de limaña, ahí la pueden ver. Vamos a sacarlo para afuera el tapón e inspeccionarlo ahorita. Ay. Estamos un poquito incómodos aquí. Bueno, amigos, pues ya sacamos el aceite. Quería mostrarles a ver si alcanzan a percibir. Pues se ve muy poquita limaña, toda la atrapó, parece el tapón. Es diminuto lo que tiene allí. Aquí salió bastante limpio. Todas esas manchitas blancas que ustedes ven son en realidad grasa que se quedó ahí adentro y están saliendo como en pedacitos, en bolitas blancas. Pero bueno, lo bueno es que ahora vamos a cambiar el aceite y esa es la razón que se cambia antes, para que pues todos esos metales no anden circulando por ahí. Bueno, amigos, ya vamos a proceder a quitar los filtros de petróleo. Esta es la herramienta que yo uso. Ahorita les voy a mostrar aquí si sale algún número, pues si alguien la quiere comprar. Este es como un cincho que se pone en la ¿cómo se puede decir? En la racha de media. No se tiene que usar con nada de impacto. Hecho en Taiwán, 77-2321, así dice allí. No sé si lo pueden ver. Esa es la herramienta que uso. Ahorita vamos a quitar los filtros
Y a ver, a seguirle, amigos. Y pues bueno amigos, ya lo difícil ya quedó. Ya cambiamos los filtros de aceite, que en realidad no tiene nada difícil. Ahora vamos a echarle el aceite. Eso sería ya el cambio de aceite básico. No vamos a cambiar los filtros de petróleo. Si quieren ver cómo se hace el cambio de aceite completo, tengo un video al respecto. Vayan y búsquenlo en mis videos. Ahora no lo vamos a cambiar porque 4000 millas no vale la pena cambiar los filtros de petróleo. Están nuevos. Entonces pues solo le vamos a echar el aceite, vamos a engrasarlo y listo. Así que vamos a empezar a echar el aceite. Bueno amigos, vamos a comenzar a echar el aceite. Les comento, le vamos a echar un promedio de 8 galones y medio, ya que rellenamos los filtros y se lleva un aproximado de galón y medio. Entonces con 8 y medio completamos 10, que es lo que lleva este motor Detroit. Pues bueno amigos, ya terminamos. No les alcanzan a mirar. Está un poquito pasadito de la F. Espero que ahora que lo encendamos pues agarre su nivel, para que se llenen bien completamente los filtros de aceite. Pero ya quedó. Ahora vamos a engrasarlo. Vamos a empezar a engrasarlo. Quiero mostrarles la máquina que yo uso. Es una engrasadora de batería de la marca Milwaukee. No sé si por aquí tenga algún número, un modelo. Se los voy a poner para si a alguien le interesa. Les cuento que yo la tengo por más de, ya perdí la cuenta, 7, 8 años, cuando no eran muy comunes y eran muy caras. Aquí está el número de serie, si lo pueden ver ahí para que le tomen un screenshot. Déjenme ver si se los puedo poner mejor. Y pues bueno, se les recomiendo. Hace el trabajo muy sencillo, no agarra aire, súper fácil, y una sola batería le dura como para 8 engrasadas. O sea que lo mejor de lo mejor. Así que se las recomiendo. Yo voy a empezar a engrasar. No les voy a grabar el proceso porque es muy cochino y no quiero llenar la cámara de grasa. Pero ahí ven a ver qué sigue. Bueno, les voy a dar una pequeña demostración para que ustedes vean qué fácil es con esta maquinita. Simplemente la conectas allí, le aprietas aquí al botón, 3, 4, 5, ya. Así de sencillo amigos. Ya salió la grasa por el otro lado. Así que ya ustedes saben, se las recomiendo. Bueno amigos, ya terminamos de engrasar. Quería darles una pequeña muestra para si ustedes quieren saber cuánta cantidad se le echa de grasa. Pues bueno, miren, aquí les voy a mostrar. Aquí es donde se le echa la grasa. Por ejemplo, a esta pieza se tiene que ver que por algún lado salga la grasa. Eso quiere decir que ya está lleno. Si alguien les dice lo contrario, pues díganle que va en este video. En los únicos lugares que no se le echa tanta grasa, porque ahorita les explico, son estas piececitas que van aquí. Este circulito que ustedes ven aquí, este cilindro que se lleva el gavilán, en ese no se le echa tanta grasa. ¿Por qué pasa si le echas mucha grasa? Si tienes los bujes adentro malos, puede que esa grasa salga a las balatas y se ve como si tuvieras un sello oído. Entonces por lo tanto a ese no se le recomienda echar tanta grasa. 4 bombazos, pum, listo. De ahí demás, a todo lo demás engrasado del camión se le echa hasta que salga por algún lugar. Así que pues nada, ya terminamos prácticamente de hacer el cambio de aceite. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a echarle el agua. Como ustedes saben, como les dije en el último video, le tiramos el agua porque le estamos haciendo un flush. Él traía antifreeze verde, le vamos a cambiar a rojo. No me pregunten por qué, simplemente quería cambiárselo a rojo. Mucha gente dice que es mejor, yo no lo sé de primera mano, pero quería echarle rojo. Entonces pues nada, voy a hacer eso, echarle el agua y después lo arrancamos a ver qué tal suena, a ver qué tal quedó, a ver si todavía nos acordamos cómo hacer un cambio de aceite. Así que pues nada, ahorita los veo. Bueno amigos, ya terminamos. Vamos a encender el camión. Me tardé un poquito en echarle el agua porque no bajaba, tenía que prender el camión, pero ya. Ahora vamos a encender el camión. La presión está a 50, temperatura bien, todo al 100 amigos. Y pues bueno amigos, ya como vieron, ya encendió el camión, ya estamos listos
Vamos a chequearle el nivel de aceite. Vamos a chequear el nivel de aceite y a ver qué pasa. Pues ahí está, amigos, está un poquitito abajo donde está la F de full, pues no ha bajado bien. Igual vamos a tener un poquito extra. A rato saldremos de viaje y pues ahí vamos a estar monitoreando el nivel. Y pues nada, amigos, pues ya contento que ya estoy trabajando. Contento que ya el White Bunny está trabajando también. Esto es parte de la rutina para todos los que si van a reparar su motor, pues tienen que cambiar el aceite así entre un promedio de 5000 millas. Así que pues nada, espero les guste este video. Si no te has suscrito, pues suscríbete, que nos ayuda y nos motiva a hacerles más videos informativos como este y de todo tipo. Así que pues nada, les invito a que chequen todos mis otros videos y como siempre, saludos a todos, bendiciones y los veo en otro video.